En este video veremos el origen de cada uno de los personajes que aparecen en Sonic Cross Worlds, en el que los mencionaré en orden cronológico según la fecha de lanzamiento de los distintos juegos de la franquicia de Sonic, en los que cada personaje hizo su debut, y así quizás te ayude a entender algunas referencias en las interacciones. Sin más que decir, empecemos. Comenzamos con Sonic the Hedgehog, el protagonista y héroe de la franquicia, que se le conoce como el ser más rápido del universo. Y el Dr. Eggman, el villano de la franquicia, el genio de la robótica que intenta dominar el mundo. Ambos hicieron su aparición en el primer juego de la serie, Sonic the Hedgehog. Aunque la primera aparición de Sonic en un videojuego fue en el juego Rad Mobile, como un adorno que está colgado en el espejo retrovisor del vehículo. Por su parte, el zorrito de dos colas, mejor amigo y compañero de aventuras de Sonic, llamado Miles Tails Power, el mecánico e intelectual del grupo, el cual vio la luz primero en la secuela de Sonic the Hedgehog. También aquí hace su debut Super Sonic, la mítica transformación del erizo velocista, dándole aún más velocidad, levitación y fuerza, la cual aparece cuando Sonic reúne las 6 esmeraldas del caos. En Sonic CD, aparece el primer doppelganger de Sonic, el frío y poderoso, Metal Sonic. Un robot considerado la mejor creación del Dr. Eggman, el cual es capaz de imitar las habilidades de Sonic al alcanzar sus mismas velocidades, y también de estar obsesionado con demostrar su superioridad sobre él. También Amy Rose hace su aparición, una eriza que intenta ganarse el corazón de Sonic por cualquier medio en muchas de sus aventuras, y a la que siempre se le ve empuñar su pico martillo. En la tercera entrega de la serie, Sonic the Hedgehog 3, Knuckles, guardián de la Esmeralda Maestra y parte de la raza Echidna, hizo su debut como el primer rival de Sonic, el cual se ha mantenido así en varios juegos, pero después se vuelve un gran aliado y amigo de Sonic. Donde en su spin-off, Knuckles Chaotix, hicieron su debut. Vector, el jefe del grupo Chaotix, un detective capaz que siempre ayudará a los necesitados de forma gratuita. Espio, un guerrero ninja, muy inteligente, poeta, y espía, siendo considerado el miembro más capaz del grupo. Y Charmy Bee, el entusiasta del grupo, visto como un detective junior certificado, aunque ellos lo ven como una mascota. Estos miembros de la agencia de detectives Chaotix, que a pesar de ser un grupo aparentemente tonto, son un trío competente y capaz, que le echa la mano a los demás cuando surge la necesidad, y siempre están listos para ayudar a los débiles cuando se lo pidan. En Sonic Adventure, hace su debut, Big the Cat, uno de los aliados más fuertes de Sonic, que, aunque se ve con una apariencia imponente, él es un ser gentil y bondadoso, el cual pasa la mayor parte de su tiempo pescando con su amigo Froggy. En la secuela, que a mi parecer es la mejor entrega de la serie, hace su debut Shadow the Hedgehog, el archirrival recurrente de Sonic, el cual es considerado la forma de vida definitiva, siendo creado por el abuelo del Dr. Eggman. Este se parece mucho a Sonic, el cual comparte varias de sus habilidades, aunque este tiene una habilidad que le permite deformar el tiempo y el espacio, siendo además el antihéroe de la franquicia. También aparece Rogue the Bat, una ladrona de joyas y espía a tiempo parcial, la cual está entrenada en combate, sigilo, e infiltración, y con habilidades de vuelo de nivel superior. Ella, siempre presta ayuda al Sonic Team, en especial cuando se trate de una amenaza mundial. Y se la suele ver como parte del equipo de Shadow en diversos juegos de la serie. En Sonic Advance 2, debuta Cream the Rabbit, una chica bondadosa e ingenua, muy cercana a las criaturas Chao, donde ella está acompañada de Cheese, un miembro de la raza Chao, el cual se distingue del resto por llevar un moñito puesto. Ellos conocieron a Sonic, cuando él les ayudó a rescatar a su madre del malvado Dr. Eggman. Este dúo fue creado originalmente para completar el Team Rose en Sonic Heroes. Juego en el que también hace su debut el robot, E-123 Omega, el cual fue creado por el Dr. Eggman,
como el último y más poderoso de la serie de robots C-100, especializados en armamentos. Omega se unió al Team Shadow para vengarse de su creador por haberlo abandonado, e intentar descubrir sus propios propósitos. También hace su debut, Eggpon, otra creación del Dr. Eggman, un robot esbirro que se vuelve recurrente en la franquicia, con distintas versiones de colores y habilidades únicas, que aparece como un robot muy usado por Eggman, para sus distintas fortalezas. En la entrega para Nintendo DS, Sonic Rouge hace su debut Blaze the Cat, una princesa imperial de otra dimensión y guardiana de las Esmeraldas del Sol. Dotada del poder de la piroquinesis, siendo considerada la contraparte femenina de Sonic, por su alto nivel de poder que posee, que tras hacerse amiga de Amy y Cream viaja libremente entre su mundo y el de Sonic para visitarlas. En Sonic the Hedgehog del 2006 aparece Silver the Hedgehog, un viajero de 200 años en el futuro que llega al presente para tratar de resolver desastres del pasado. Posee poderes psicoquinéticos que le permiten manipular objetos físicos con la mente, que al inicio se presenta como rival de Sonic, el cual es engañado por otros para atacarlo y destruirlo para salvar su futuro. Continuamos con los tres personajes que debutaron en Sonic Riders, que forman parte del grupo Babylon Rogues. Wave the Swallow, la experta en técnicas y mecánica del grupo. Stone the Albatross, el fuerte, serio, confiable y más leal del grupo. Y Jet the Hawk, arrogante, orgulloso y siempre en busca de riquezas, el cual es el líder de la banda de ladrones, y desde que perdió contra Sonic en el Stream Gear, ha mantenido una intensa rivalidad con él, proponiéndose superarlo en velocidad para reclamar el título de la criatura más rápida del universo. Sonic Bear Hot, una transformación que aparece en el juego Sonic Unleashed, la cual convierte a Sonic en una forma bestial y agresiva, en la que pierde velocidad a cambio de una fuerza increíble, y con habilidades como tener brazos elásticos. Esta transformación se originó cuando absorbió la energía negativa de las Esmeraldas del Caos, donde ésta solo ocurre por las noches, y permanece hasta el amanecer, dándole un índole similar a un hombre lobo. En Sonic Lost World, hacen su debut, Sass y Sabok, miembros de los 6 mortíferos, de la especie SETI, la cual es especializada en manipular campos magnéticos, que al principio fueron controlados por Eggman, pero al ser liberados por Sonic, siguen intentando derrotarlo, y destruir el mundo, bajo el mando de su líder Sabok, haciendo que se una Sonic y Eggman para detenerlos. Tails 9, Knuckles Dredd y Rusty Rose son versiones alternas de los amigos de Sonic en el multiverso, que aparecen en la serie de TV, Sonic Prime, considerada canon en la continuidad de los juegos. Estos personajes atacan o acompañan a Sonic, mientras que él descubre nuevos mundos y busca la manera de restaurar el Satterverse para regresar a su mundo. Seik, el programa de inteligencia artificial con forma humanoide, hizo debut en el juego Sonic Frontiers. Fue creada por Eggman para aprovechar la tecnología de los antiguos de las Islas Lluvia de Estrellas, que sin embargo, al integrarse en el ciberespacio su codificación fue reescrita, lo que aumentó enormemente sus habilidades, dándole control sobre las máquinas y una personalidad más realista, haciendo que ella se considere como la hija del Dr. Eggman. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Si se preguntan de por qué solo mencioné a los personajes del universo de Sonic, fue porque aún no se han revelado el roster completo del juego, y también porque estos eran los únicos en tener interacciones, pero haré una actualización del video cuando ya estén todos revelados. Si disfrutaron el video, me gustaría que dejaran un like, o su comentario, y sin más nos vemos en un próximo video.
Hasta luego.